Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de YouTube. Espero estén bien. En el vídeo de hoy les contaré un poco sobre uno de mis vehículos clásicos favoritos, el icónico Volkswagen Escarabajo. El Escarabajo. ¿Quién no lo conoce? Es uno de esos autos que llegaron para quedarse. El icónico vehículo que ayudó a motorizar a muchas familias, sirviendo como primer vehículo familiar, de paseo, de rally, etc. Hoy les contaré unas cosas como su historia, variantes fabricadas en Brasil y México, junto con algunas características que los hacen diferenciar de cada uno. Sin nada más que decir, empecemos por la historia de este icónico automóvil. El Volkswagen Escarabajo, también llamado Tipo 1 o BL, fue un popular vehículo fabricado en la fábrica alemana Volkswagen desde 1938 a 1978, en Brasil desde 1959 a 1986, luego retomó la fabricación del mismo en 1993 hasta 1996, y en México desde 1967 hasta 2003. Es un pequeño vehículo con motor trasero boxer, que su cilindrada fue desde 0,9 hasta 1,6 en sus etapas finales. La creación de este vehículo estuvo a cargo de Ferdinand Porsche bajo cierto dictador alemán, y luego de varios prototipos realizados, se lanza en 1938 el icónico vehículo. Aunque en esos años la Segunda Guerra Mundial estaba dando sus inicios, se fabricaron muy pocos modelos, y no fue hasta 1945, una vez finalizada la guerra, que se reanudó la producción y se puso en venta en varias concesionarias. A partir de la década de 1950, el Escarabajo salió de Alemania para conocer el mundo. El vehículo llegó a Brasil en el año de 1950 gracias a la empresa Brasmotor, junto con la Combi. Y viendo que estaba generando éxito en el país, Brasil solicitó permiso a la marca para ensamblarlo en dicho país. En México el auto llegó a partir de 1954, y desde ahí, toda la trayectoria del Escarabajo ha sido increíblemente exitosa, hasta su emocionante despedida en México, el 30 de julio del año 2003. A pesar de mantener casi siempre el mismo diseño, el Escarabajo tuvo varios cambios tanto externos como mecánicos con el paso del tiempo. Ahora que saben un poco de su historia, a continuación les diré unas características para reconocer los distintos escarabajos fabricados en Alemania, Brasil y México. Empezamos. Para empezar, iremos primeramente con los escarabajos alemanes. El primer punto para reconocer un escarabajo alemán, es el año de fabricación. Los modelos que son 100% alemanes, son los modelos fabricados durante el período de 1938 a 1958, junto con los denominados super escarabajos. Los primeros modelos llevaban un tablero con dos guanteras, una a cada lado, junto con el velocímetro y reloj a los costados de las guanteras. Estos primeros escarabajos llevaban un parabrisas ligeramente más pequeño, junto con la luneta trasera dividida en dos, como se aprecian en imágenes. Este modelo se produjo desde 1938 hasta 1952. A partir del año 1953, el Escarabajo se actualiza con una ventana trasera en un formato más ovalado, junto con un tablero actualizado, que en mi opinión, es el diseño de Escarabajo más elegante para la época. Esta generación fue fabricada desde 1953 hasta 1957, cuando a partir de 1958, ampliaron el tamaño del parabrisas y la luneta trasera, que fue el estilo que conservó hasta su fin. El segundo punto para reconocer un escarabajo 100% alemán, es el tamaño de las ventanas. A partir del año 1965, los escarabajos alemanes amplían el tamaño de las ventanas, al igual que el parabrisas. Los modelos anteriores, llevaban un parabrisas que casi llegaba hasta el techo, y el marco de las ventanas era de un tamaño grueso. Y desde 1965, el marco de las ventanas pasa a ser un poco más fino, y el parabrisas llega hasta el techo, dando mayor visibilidad. Aquí les muestro algunas fotos para que puedan apreciar mejor el tamaño de las ventanas. Un último punto para reconocer el escarabajo alemán, es la tapa del motor. En los primeros modelos, la tapa del motor llevaba unas líneas que continuaban desde el techo y terminaban en la luneta trasera. En 1959, cambia levemente el diseño, pero todavía conserva la línea que apunta hacia la luneta trasera. En 1967 se lanza una tapa exclusiva para ese modelo, que no tiene esa línea y deja la característica curva que poseía anteriormente, y desde 1968 hasta su final, lleva una tapa más pequeña y más cuadrada.
Ahora que terminamos con el escarabajo alemán, pasemos al escarabajo brasilero. El primer escarabajo brasilero se lanzó en 1959, y era idéntico al escarabajo alemán, fabricando casi los mismos modelos hasta el año 1965, que fue cuando los escarabajos fabricados en Brasil, tenían casi el 100% de fabricación nacional, y es aquí donde resaltan las siguientes características para reconocer un escarabajo que fue fabricado en Brasil. Para empezar, tenemos el tamaño de las ventanas y la tapa del motor. Un punto que destaca la diferencia de un escarabajo brasilero del alemán, es el tamaño de las ventanas y la tapa del motor. Esto se entiende mejor sabiendo que Brasil conservó el molde de los escarabajos alemanes de 1964, que fue el molde que utilizó, junto con algunas actualizaciones hasta su fin en 1986 y en 1996. En las siguientes imágenes podemos apreciar un escarabajo alemán de 1967 y un escarabajo brasilero del mismo año. Como pueden apreciar, el tamaño de las ventanas es muy diferente, y la tapa del motor es diferente. A partir del año de 1970, Brasil actualiza el capó delantero del escarabajo, igual al alemán, y en 1973 la tapa del motor, que conservó hasta su fin de producción. El siguiente punto para reconocer un escarabajo brasilero, es el año de fabricación y el tablero. Como mencionamos anteriormente, el escarabajo alemán detuvo su producción en 1978, y Brasil detuvo la producción en 1986, y nuevamente en 1996. Respecto al tablero, Brasil actualizó el tablero del escarabajo en 1982, que es prácticamente el mismo pero con un diseño más cuadrado. Así que, si en un encuentro de autos clásicos ves un escarabajo, el dueño te dice que es 1984, y tiene este tablero, ten por seguro que es un escarabajo brasilero. Ahora que terminamos con el escarabajo brasilero, pasemos con el último modelo, el escarabajo mexicano. El escarabajo mexicano, más conocido como bocho, fue un símbolo automotriz en México, ya que fue muy utilizado como taxi hasta 2012, y fue el último país en donde se fabricó este icónico vehículo, convirtiéndose así en el primer automóvil con mayor tiempo de fabricación, siendo superado más tarde por el Toyota Corolla. Ahora repasaremos las características que tienen estos escarabajos. Según he visto en varias imágenes, los modelos mexicanos son prácticamente iguales a los últimos escarabajos alemanes, con las mismas ventanas grandes y el mismo tablero, a no ser por la rejilla de ventilación en la ventana trasera, y el paragolpes delantero. Los escarabajos tienen esta pequeña rejilla atrás de la ventana trasera, pero el mexicano no tiene esta pequeña ventilación, al menos en los últimos modelos, y los señaleros pasan a estar en el parabrisas delantero. Un punto que encontré para diferenciar al escarabajo mexicano, es esa rejilla de ventilación y el tablero. El escarabajo mexicano conservó prácticamente el mismo tablero, pero actualizándolo como con alarma antirrobo, radio moderna, volante más moderno, etc. Y bueno gente, hasta aquí el vídeo del día de hoy. Espero les haya gustado este vídeo. Si fue así no dudes en dar like y compartirlo con tus amigos para que más personas conozcan estas características del vehículo. En un futuro les traeré un vídeo sobre la combi, con sus diferencias del modelo brasilero y del alemán. Se me cuidan amigos, nos estaremos viendo pronto. Hasta la próxima.